Aquí estoy, pequeñito mío, no llores más, solo no estás, estoy contigo. Ven a mí, que sin mi amor desfallecerás, te quiero amar, hijito mío. Algunas reflexiones sobre la enseñanza presentada en Formosa sobre la imagen negativa de Dios. Es digno de rescatarse en estas enseñanzas el deseo de remarcar nuestra relación de amor con Dios, más que de temor, una relación de padre e hijo, de hijo con hermano en Jesús. Todo lo que sea hacernos crecer en el amor, bienvenido sea, y lo aplaudiremos siempre. No tenemos con todo que marearnos frente a algunas expresiones que pueden confundir. Quisiera con estas palabras aclararlo un tanto. Estamos en un tiempo de misericordia, en un tiempo de perdón. Nuestro peregrinaje hacia la patria de Dios es tiempo de liberación, tiempo de sanación. Una vez terminada nuestra vida, ya no nos podemos purificar más con nuestro esfuerzo personal, sino que llegará el momento del juicio, de la sentencia. No podemos pensar en un Dios cuya única virtud sea el amor. Dios tiene todas las perfecciones en grado infinito. La unidad, la verdad, el amor y también la justicia. No podemos pensar en un Dios emblandecido y chocho, al cual uno puede hacerle tragar cualquier cosa, sino que tenemos que pensar en un Dios infinitamente amor e infinitamente justicia. Podríamos tener quizás la visión de quien ha sido toda su vida mimado y ver en la relación del padre o de la madre hacia el hijo una relación de blandura total, sin exigencias. Cuando uno es niñito, aceptamos la comparación que se trae allí y juega y desobedece y la mamá lo amenaza y generalmente no lo castiga. Por eso mismo, porque es niñito, todavía no tiene responsabilidad. Pero no podemos tomar al ser humano toda su vida como irresponsable, como un niño sin desarrollo, sino que tenemos que pensar lo que nos dice Jesús, que tiene que ir haciendo desarrollar sus talentos y responder de ellos. Una de las deficiencias más marcadas que vemos en esa enseñanza es la de presentar a un Dios que ama y que
si hace en la eternidad un acto de justicia, odia. ¿Cómo Dios va a odiar? Se nos pregunta. ¿Cómo va a odiar condenando al ser humano? No es odio. El odio es un vicio. Dios no puede tener un vicio. Dios tiene justicia, su capacidad plena de poner a cada uno en su sitio de acuerdo a los méritos de su vida. Es una virtud. La justicia es una virtud. Si Dios no la tuviera, no sería Dios. Es una virtud infinita que tiene una repercusión en la eternidad de premio o de castigo. Esto lo dice Jesús mismo. No es que el sacerdote ha inventado términos represivos. El sacerdote repite lo que dice Jesús, lo que dice Pablo. Jesús en Mateo 25:46 dice, refiriéndose a los que se cierran sobre sí mismos en el egoísmo total: estos irán a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Son palabras de Jesús. No se puede tomar estas palabras en forma simbólica. Y en Mateo 25:41, Jesús, no el sacerdote exigente, Jesús dice, luego de separar a los buenos a la derecha y a los malos a la izquierda, dirá a los de la izquierda: id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras claras de Jesús, de que hay una eternidad de premio o de castigo. Volvemos a insistir que no nos tienen que mover el temor a los castigos, pero la realidad es esta. No podemos negarla. San Pablo entendió también esto, que en sus cartas puntualiza. Por ejemplo, la primera a los Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, dice San Pablo, no os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y en Efesios 5:5, tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Y en el Apocalipsis, San Juan indica las características de esa pérdida del reino, lo negativo de esa pérdida, que ya Jesús lo había señalado constantemente cuando habla: irán al fuego que nunca se apaga. En el Apocalipsis 22 nos dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiere decir que es cierto lo que nos dice Jesús: si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. Por eso él, al que quiera seguirlo, le dice: toma
tu cruz, o sea, conviértete, purifícate, límpiate. San Pablo en Gálatas 5:24 nos puntualiza: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Y en el Apocalipsis 22:14, dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad santa. Si aceptamos el premio, ¿por qué las expresiones de castigo las vamos a tomar como simbólicas, como solo una amenaza para asustarnos? ¿Por qué si tomamos literalmente el venid benditos de mi Padre al reino que está preparado, vamos a tomar en forma simbólica el id malditos al fuego eterno? En esta enseñanza se nos habla qué madre ocasionaría un sufrimiento a su hijo, una condenación a su hijo. Yo me pregunto, ¿qué mamá permitiría que un terremoto matara a sus hijos? Y Dios lo permite. ¿Cómo entonces Dios ama menos que la mamá? No, las consecuencias del pecado original son castigo. Hemos perdido los dones preternaturales y eso es un castigo. No sabemos bien lo que hacer, estamos propensos a la enfermedad, estamos propensos al pecado y vamos hacia la muerte. Es castigo del pecado original. Quiere decir que Dios no solamente amenaza para asustarnos o para corregirnos, sino que la consecuencia del pecado es una consecuencia que nosotros mismos cargamos sobre nosotros, una consecuencia de destrucción. Antes de la caída de Adán y Eva, Dios los amenaza. Ellos caen en el pecado y Dios realiza su amenaza, los castiga, los echa del paraíso terrenal. Quiere decir que estas amenazas de Dios, o este anuncio, más que amenazas, anuncio de que aquel hombre que obra el mal elige su propia condenación, fabrica su propia condenación, es cierto, nos mueve a una conversión personal, nos mueve a involucrarnos a Dios, pero no es solo un fantoche que asusta para hacernos caminar en la dirección que Él quiere. Es un ser infinitamente perfecto, todo amor y toda justicia. ¿Cómo explicar la gehenna de la que habla Jesús varias veces en el Evangelio? Aquel que actúa mal va a ser echado al fuego que nunca se apagará. En esta enseñanza se nos presenta que la buena noticia nos dice que todos se van a salvar. No es así. Esa no es la buena noticia. La buena noticia es la que nos anuncia que Dios nos vino a librar de la condenación irremediable que pesaba sobre nosotros después del pecado original. Esa es la buena noticia. Que ya no nos condenaremos todos, sino el que quiera condenarse. Y el que quiera condenarse no tiene por qué decir
estas mismas palabras, yo me quiero condenar, sino aquel que hace una opción clara, definida, contra Dios, un deseo de vivir en el pecado sin conversión de vida. Otro aspecto que se ve problemático en la enseñanza es de que Dios perdona antes de la conversión. No lo veo tan así. Dios ya hizo los méritos suficientes para salvarnos, pero exige la conversión nuestra como condición para aplicar esa salvación en cada uno de nosotros. Porque si Dios ya nos salvó antes de convertirnos, ¿para qué nos vamos a convertir? ¿Para qué vamos a luchar? ¿Para qué nos vamos a esforzar si ya estamos salvados? La escena de la pecadora pública, María Magdalena, ¿quién de ustedes va a tirar la piedra? Tírela a aquel que no tiene pecado. No quiere decir que esta pecadora ya estaba salvada antes de convertirse, sino que quiere decir, primero, ella ha llorado su pecado, ya se ha convertido, luego esa piedra no tiene sentido. Segundo, todos aquellos que estaban alrededor de la escena debían aprender que el único juez es Dios y no los hombres. Por eso la Iglesia nunca dijo de que tal o cual está condenado, porque no quiere hacer juicio contra nadie. Solo Dios sabe qué pasa en cada mente humana, en cada espíritu humano, qué circunstancias han rodeado a una persona. Solamente Dios, y Él es el único que puede decir, este está condenado. Aunque la Iglesia podría sospechar de alguno, como sospechó firmemente durante todos estos siglos, de que Judas está condenado, a juzgar por la frase de Jesús, más le hubiera valido no haber nacido. Tampoco es oportuno el ejemplo de Pablo, que se presenta ya salvado antes de su conversión, porque Pablo no era un perdido, Pablo no era un enemigo de Dios, Pablo no era un ser que se había encerrado sobre sí mismo para no entregarse a Dios. La persecución a los cristianos, lean los Hechos de los Apóstoles, era una manifestación del amor pleno a Dios, del amor pleno. Dios aprovecha toda esa fuerza en dirección a Jehová, excluyendo a Jesús, para que, transformado en apóstol, defendiera los intereses de Jehová y de Jesús, del Hijo de Dios. Siempre que interpretamos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado de interpretarla a la luz de la interpretación oficial de la Iglesia. La interpretación oficial no la hago yo, sacerdote. Ningún sacerdote, ningún teólogo tiene esa capacidad. Nosotros podemos presentar a los obispos nuestras profundizaciones del tema, pero son ellos los que dicen si esta es la interpretación exacta o aquella no. Todos los obispos juntos en comunión con el Papa. Solo los obispos en comunión con el Papa. La interpretación personal en contra de la interpretación de la Iglesia es la que ha originado todas las sectas protestantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
en atender qué dice la Iglesia. Si Jesús dijo a los apóstoles: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos, ¿cómo permitió que durante 2000 años la Iglesia sostuviera la existencia del infierno? Si no existiera, o si se tuviera que interpretar en forma simbólica esas expresiones, ya Dios se hubiera encargado durante estos siglos de que se hubiera cambiado la visión de ese dogma. Pero al contrario, la Iglesia ayudó todas las iniciativas que llevaban a un arrancarse el ojo y un cortarse la mano, como lo han hecho tantos que han vivido en una exclusión total del mundo. Han vivido en el desierto 30, 40 años, han arrancado el ojo a la imagen descompuesta, han cortado su mano a la situación próxima de pecado, se han cortado todo el ser, no solamente el ojo y la mano. ¿Cuántos se han encerrado en claustros para vivir una vida de penitencia total, plena, por toda su vida? Por otra parte, si la Virgen en las apariciones de Fátima habla de que si viéramos la innumerable cantidad de gente que cada día cae en el infierno, ¿cómo nosotros vamos a aceptar frente a esta expresión de la Madre que nos viene a orientar? Vamos a aceptar otras expresiones que dicen que el infierno no existió. Tal vez hay alguien dentro del infierno. Todas estas reflexiones no son para que volvamos de nuevo a una visión de temor. No, es simplemente para salvar la doctrina de la Iglesia sobre el infierno, que existe y de que todos estamos pendientes sobre él, si nosotros no decidimos una conversión real. Por supuesto que Dios sabe nuestras situaciones de lucha, de dificultad, de antecedentes, de formación, y Dios misericordioso nos sigue inspirando y alentando y sosteniendo en la marcha de cada día. Por eso sigamos con la visión de amor, Dios que nos ama. También el castigo es una expresión de su amor. A través de ella nos obliga, nos sacude para que salgamos de la modorra y nos lancemos hacia el bien. Es una forma de amor. Entonces, como conclusión, no volvamos como antes a remarcar constantemente el pensamiento del castigo, del temor, pero no caigamos en la ingenuidad de no hablar más ni del castigo ni de la eternidad, de una condenación eterna. Hablemos del amor de Dios, insistamos en el amor, pero cuando nuestro espíritu es lento y es muy poco generoso para con Dios, movámoslo también con el pensamiento de la eternidad, que puede ser el castigo. Dios nos libre, que puede ser el castigo. Jesús no tuvo miedo de presentarlo y de insistir en él tantas veces en el Evangelio. Por algo será, él es más sabio que nosotros. Entonces, sigamos como nos pide él, con la oración y la penitencia, un esfuerzo de transformación personal y comunitaria. Ayudemos a nuestros hermanos que están desviados,
haciendo descender sobre ellos el Espíritu de Dios y haciendo sacrificios nuestros por la conversión de ellos, como la Virgen nos está pidiendo en tantas de sus apariciones.